4, 3. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en una emisión de Mundo Ciudadano. Claro, por supuesto, como siempre, transmitiendo a través de nuestra señal de Tech Sounds Radio para todos ustedes que nos están escuchando por el 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, y para aquellos que lo hacen por nuestra página de internet www.techsoundsradio.tech.mx, también para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectándose a nuestra estación, estar escuchando las distintas emisiones de Tech Sounds Radio y particularmente, por supuesto, esta emisión de Mundo Ciudadano para todos ustedes, en las que hablamos de la participación ciudadana y de la importancia que tiene que nosotros, los ciudadanos, desempeñemos un rol protagónico, un liderazgo ciudadano para hacer las grandes transformaciones de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. 83-87-0665 es la línea telefónica de nuestra cabina, por supuesto, abierta para que todos ustedes se puedan comunicar con nosotros, y preguntas, sugerencias y demás, quejas, por supuesto, también la pueden hacer a través de nuestra línea telefónica 83-87-0665. Muchísimas gracias a Ricardo, que nos está apoyando ahí en los controles técnicos de estas transmisiones. Y bueno, también muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy. Aquellos que vieron o nos siguieron por nuestras redes sociales habrán visto el banner de la promoción del programa del día de hoy, que es Redes Sociales, ¿informan o desinforman? Y para eso tenemos como invitado especial al licenciado José Quintanilla Benita, crítico de cine y consultor de comunicación de empresas y eventos internacionales, quien en su día a día, su trabajo de su día a día es estar conectado con la información tanto de los medios online, es decir, las redes sociales, como de los medios offline, o sea, prensa, radio y televisión. Eso es el pan nuestro de cada día. Y además de todo esto, bueno, un excelente y un gran amigo al quien le agradezco infinitamente su presencia aquí en Mundo Ciudadano. Pepe, bienvenido a Mundo Ciudadano. Pues muchísimas gracias, y por supuesto agradecerte primero la invitación y segundo el diplomático modo en que tu presentación me dijiste metiche y chismoso, que así es y lo asumo, informativamente lo asumo. Oye, Pepe, bueno, pues la verdad es que platicar contigo en media hora es toda, o será toda una proeza, porque hay muchísima información que pudiéramos compartir contigo y hacerte muchísimas preguntas, pero particularmente el día de hoy, pues queremos enfocarnos, por supuesto, en lo que estamos hablando de las redes sociales, informan o desinforman. Y bueno, cuando vemos distintos eventos, sobre todo en las últimas fechas, ¿no? El día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, la semana pasada que hubo una situación pues muy penosa en el estadio del Querétaro, esta golpiza que sucedió en el estadio del Querétaro, la guerra, por supuesto, la invasión de Rusia contra Ucrania, en fin, vemos que hay información sumamente relevante en manos de muchas personas que a lo mejor no valoran esa información de esa manera y que pueden informar o desinformar. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Una de las cosas que nos tocó vivir a nuestra generación y de alguna manera a las generaciones más recientes es que nosotros estamos habituados a los medios reconocidos, los medios impresos, electrónicos, radio, televisión, etcétera, etcétera. Y en nuestros tiempos, cuando cursamos las carreras de comunicación, que no son muy remotos, ya por el siglo XX, la premisa de la comunicación era una recomendación de uno de los máximos teóricos del sector, Marshall McLuhan, canadiense, que proponía, sugería y exhortaba a una premisa muy, muy, muy básica. Evalúa al emisor. ¿Quién te lo está diciendo? Claro. Entonces, tú ya sabías si una noticia la veías en el New York Times, pues iba a ser muy distinta a cómo la publicaba el Granma de La Habana o el Pravda de Moscú o incluso un periódico francés o norteamericano, ¿no? Íbamos a tener distintos espectros de la información. Avanzan los años y antes de las redes electrónicas, antes del boom de las redes electrónicas,
Llega el Internet, que va a ser esta supercarretera de la información, y nos trae los medios digitales. Entonces, íbamos a tener que el New York Times, el Washington Post, Grupo Reforma, Televisa, las cadenas de radio, iban a tener presencia en las vías digitales porque era un modo de tener más radioescuchas, tener más público y de mantenerse con su perfil, ¿no? Vamos a tener que los medios van a responder a los intereses para los que están puestos de acuerdo. O sea, eso no se trata que sea bueno o malo, sino es una verdad aceptada en el mundo de los medios de comunicación, que va a haber intereses de por medio. Pero al mismo tiempo empiezan a existir medios digitales que no están ligados con un medio, con un papel, con una onda de radio o con un programa de televisión abierta. Van a ser emisores que van a tener su propia información. Y en esto, lo que nos dimos, el primer efecto que vimos, y lo reconocían muchos de los directores de medios digitales, dice, oye, yo puedo dar una super noticia, una exclusiva, supe esto, lo entrevisté y todo. No lo va a reconocer el público hasta que esté sancionado por un medio de comunicación reconocido. O sea, si un medio digital que va empezando traía la exclusiva, hasta que no lo publicaba Reforma, El Norte, El Universal, La Jornada, El País, el New York Times, el Washington Post, según la materia, empezaba a decir, pues debe ser cierto. Inicia el boom de las redes sociales y principalmente en el caso aquí de México, y yo me incluyo, es que en la pandemia del 2009, cuando nos encerramos, esa fue la semana en la que yo abrí mi cuenta de Twitter. Tenía la de Facebook, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, vamos a sumarnos tanto, me han dicho de Twitter, todo esto, ya te metes ahí. ¿Qué ocurre con la evolución de las redes sociales, con la evolución de los teléfonos inteligentes, los dichosos smartphones, que te permiten registrar una foto, registrar un video, editar e inmediatamente tener acceso a las redes sociales? Se vuelve entonces un duelo entre la verificación de la información, que es uno de los máximos mecanismos de seguridad de que va a tener un medio de SEO, y te voy a informar que es cierto, frente a la inmediatez que te proponen las redes sociales. O sea, tomé una foto y la estoy subiendo y yo hoy aquí sentado puedo consultar en el celular si está cayendo una bomba en Ucrania, si hay un desfile en Londres, si arrestaron a mujeres en una marcha en algunos de otros países, etcétera, etcétera. Prácticamente a través de las redes sociales podemos tener noticiosamente el mundo está en vivo. Ahí sería otro tema de debate, decir, oye, ¿son los ciudadanos, existe realmente el tema de lo que se llama periodismo ciudadano? Pues no, muchas veces los ciudadanos no van a verificar la información, sino estoy viendo esto, soy testigo de esto, y se vuelve trascendental la información. El gran caso de periodismo ciudadano puede ser, pues ocurrió el 22 de noviembre de 1963, donde en un desfile de Dallas pasa el auto del presidente, John Fitzgerald Kennedy, su esposa, el gobernador, y un señor, Zapruder, está registrando el momento con su cámara de cine Super 8. Y en lo que graba esta película muda de Super 8, pues registra un momento que nadie tenía, o sea, no estaba ahí ninguna cadena norteamericana, CNN no se le ocurría a nadie, todavía no se inventaba nada. Entonces, un ciudadano con una cámara de cine fue el que registró un momento que acabó siendo histórico y que, bueno, ha servido para aclarar para algunos o complicar para otros cómo está la averiguación. Entonces, el ciudadano ha tenido herramientas que se han vuelto sofisticadas y están en nuestras manos en los teléfonos inteligentes. Lo que está ocurriendo es que le estamos cediendo a las redes sociales el pase automático a decir es cierto, es verdadero, y el antes de lo leí en el New York Times, lo decía El País, lo publicó El Norte, salió en Reforma, pasa a ser lo leí en Twitter, me llegó en WhatsApp.
Sí, claro. Lo comentó un Twitter que tenía un tweet que tenía muchos likes. ¿Qué ocurre exactamente? Mencionabas ahorita el caso que me interesó de la situación del estadio de Querétaro. Rápidamente, para poner en contexto a nuestros radioescuchas, es un partido de fútbol, los Gallos de Querétaro contra el Atlas que viene de Guadalajara, están jugando en Querétaro, transcurre el primer tiempo con mucha normalidad, es un partido de muchas familias, y de repente en el segundo tiempo entra gente al estadio, vimos después que entró gente al estadio, empezó a haber violencia, empezó a haber golpes, videos de hombres golpeando a otros espectadores, familias preocupadas, niños llorando. Huyendo, ¿no? Sí, totalmente. Y de repente en imágenes fija, oye, el que vimos el video que lo están golpeando, pues está en el piso quieto, o sea, está congelado por la imagen. Vive, muere, ¿cuál es su situación? Bueno, es imposible. Y sale un tuit de un periodista de medios electrónicos, de radio y televisión, David Medrano Félix, que dice, me dicen fuentes que hay 17 muertos. Y de repente se vuelve el número mágico. Las redes sociales empiezan a hablar de ello y a la hora que te asomas a las redes sociales y ves una foto con 3 personas que yacen en el piso con sangre, y dices, pues son 3, más estos 4 de esta foto, no, pues ya van 7, no, pues otros 10 a lo mejor no salieron en foto, pero se murieron 17 personas. Se va avanzando la información y nos vamos dando cuenta por las autoridades de decir, no, hay muchos heridos, pero no hay ningún fallecido. Las redes no le creen. O sea, el gobernador está diciendo que no hay fallecidos. ¿Cómo? Yo vi la foto. O sea, alguien me dijo que había 17 fallecidos y yo, espectador, yo, usuario de redes sociales, yo, tuitero, facebookero o instagramero, vi fotos de gente que estaba en el piso y obligatoriamente tenía que estar muerta porque leí que alguien había dicho que había 17 muertos. Se aclara la situación, insiste, y de repente en las redes sociales, pues buscan gente y aparece. Oye, ¿dónde está mi hermano? Y lo encuentran internado. Oye, mi hermano no murió, lo están atendiendo, tiene contusiones, está desmayado, ya despertó, tiene un problema con el ojo, lo van a operar en un hospital. O sea, la realidad se empieza a imponer, empiezan a verificarse datos que afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, que sí hubo 20 y tantos lesionados que se han ido dados de alta en los hospitales. Y ayer, 8 de marzo, lunes 8 de marzo, perdón, martes 8 de marzo, a las 10:54 de la mañana, David Medrano Félix, el periodista que dio ese tuit original de hay 17 muertos, publica esta información en sus redes sociales. Te la voy a leer. Ofrezco una disculpa a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza. O sea, reconoce que no lo verificó. Me ganó el sentimiento. Gracias a Dios que no se confirmó. Sin más pretextos, asumo mi responsabilidad y una disculpa para todos. Entonces, tenemos aquí una lección de periodismo en términos de ética de los medios, en el que alguien le dijo una información que él no verificó, que él no corroboró. O sea, lo consabió los medios. Oye, si hay algo muy, muy, muy delicado, no sé qué, que lo dice alguien, tienes que tener 3 fuentes que te digan sí, así fue. O sea, es una pequeña norma de trabajo del periodismo de investigación. Me ganó el sentimiento, pues sí, preocupación, tensión, etcétera, etcétera. No, él estaba buscando dar la exclusiva. Claro. O sea, eso fue lo que ganó. Lo que hubiera hecho cualquier ciudadano tuvo validez porque David Medrano Félix trabaja en un canal de televisión y en estaciones de radio donde dice noticias que son válidas. Se distorsionó en la evaluación del emisor para decir, oye, si él trabaja en esa televisora, entonces debe ser cierto. O sea, no lo dijo mi primo, no lo dijo mi tío, no lo dijo mi hermano que andaba en el partido, lo dijo un reportero. O sea, de ahí se dio ese proceso de validación y tiene que asumir, decir, oye,
no fue así, afortunadamente no fue así. Y vivimos en una temporada donde entre las redes de comunicación, muchas de las cosas que están enunciadas a través de estos mecanismos de comunicación, de información, que no todo el tiempo son veraces, acaban siendo verdades relativas o absolutas falsedades. Digo, pienso ahora en términos de la epidemia de COVID o de las vacunas, decir pues, el dichoso chip, ¿no? O sea, hay gente que está convencida que los grandes empresarios norteamericanos de la comunicación en la vacuna nos van a inyectar un chip y ya está. Pero no creo ni que tú ni que yo hayamos visto en ningún momento una foto del chip, que alguien diga, ay, me agarré la vacuna, la puse en un microscopio, le chequé, ahí está el chip, ahí la prueba, ¿no? Es un enunciado que alguien empezó a decir, que otra gente empezó a validar, que gente que afirma que es médico, o incluso tal vez médicos que no están debidamente bien informados, lo avalan, y así vamos a tener que toda esta desinformación de decir, oye, este remedio cura, esta situación sirve, esta vacuna no sirve, le empezamos a dar validez porque nos olvidamos de cerciorarnos de la importancia y de la necesidad de que las fuentes sean valoradas, sean estimadas en la justa medida. ¿Toma tiempo? Sí, sí toma tiempo. El problema es que queremos ver las bombas en Ucrania, la cantidad de heridos en un acto, el grado de violencia, con una instantaneidad que curiosamente vienen los deportes. O sea, si tú estás viendo un partido de un fútbol, de fútbol en Inglaterra contra el Madrid, contra el Barcelona, y uno de los dos mete gol y estás ahí, lo ves y tomas la foto, pues es un gol. No vas a dudar si fue gol o no. A lo mejor ya que el árbitro va a decir y todo eso. Pero estamos acostumbrados a decir, oye, en 90 minutos, si vi el partido, vi todos los goles, el yo lo vi va a contrastar con el yo estuve ahí. Pero ahora se ha sobrevalorado la importancia de darle lo leí, salió en Facebook o tenía muchos likes. O sea, mucha gente estaba de acuerdo en eso. Es parte de la situación de este panorama. Fíjate que ahorita que comentabas eso de verificar la fuente de información, el emisor, ¿no? Como comentabas, verificar esa fuente de información. Yo recuerdo, bueno, pues también tengo ya un buen rato en medios de comunicación y todo, y me tocaba ver cómo en los departamentos de noticias la famosa primicia era muy importante, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién es el primero que saca la información? Pero también había ese rigor, vamos a decirlo así, de la verificación, es decir, ok, vamos a sacrificar la veracidad y también la credibilidad del medio, porque así también te lo hacen ver y así también te lo externan los medios de comunicación a veces, que la credibilidad que ellos te pueden garantizar es precisamente por esto, por la verificación de la nota, ¿no? Pero a veces esa primicia se sacrificaba por esa credibilidad, ¿no? Pero lo que sucede, y ahorita con el ejemplo que nos comentabas de este periodista con el problema del estadio, lo que él publica lo publica a través de redes, no a través de los medios de comunicación. Entonces, como él decía, ¿no? Me ganó el sentimiento, ¿no? Mi pregunta, y fíjate que es algo que me llama mucho la atención porque este sentimiento, vamos a ponerlo así, es lo que les gana o nos gana muchas veces a nosotros los ciudadanos. Si le ganó a un periodista que a eso se dedica y que está metido en medios de comunicación y todo, imagínate cómo no nos va a ganar a nosotros el poder, el decir, pues yo vi esta situación, o si estabas in situ ahí grabando el video o viendo todo eso, pues lo ves en el estadio, lo ves ayer en la marcha de las mujeres, muchas grabando, por supuesto, lo ves inclusive en la guerra y la invasión de Ucrania y muchos otros temas en donde todo el mundo saca su cámara y todo el mundo ya
tiene ese poder, vamos a decirlo así, de transmitir una información y quedarse nada más con ahora sí que con la pequeña foto del árbol y no del bosque, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿qué recomendación pudieras darnos a los ciudadanos de a pie, a los que no somos, bueno, los que no son periodistas y tienen o reciben una información que quisieran transmitir o pasar para no caer en ese vicio de desinformar nosotros mismos o desinformarnos unos a otros con toda esta cantidad bárbara de información que nos llega en el día a día? Sí, básicamente una de las cuestiones importantes, como con muchas cosas, toma su tiempo, toma sus minutos, toma su momento, tiene que ver con la validación. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién lo dice? Históricamente, no sé, supongo que incluso antes del viejo este, los humanos tendemos a pasar por el filtro de las emociones y de las interpretaciones todo lo que nos rodea. O sea, cito en el viejo este, porque se oye un duelo, un pleito, alguien que le dispara a alguien, no sé, llega el sheriff y le pregunta, oye, ¿por qué le disparó? Porque me vio feo. O sea, oye, pues a lo mejor no te vio feo, a lo mejor el señor no veía, a lo mejor el señor es miope, a lo mejor no traía los lentes, a lo mejor le llamó la atención tu sombrero, a lo mejor pero tú interpretaste que te vio feo y que eso reaccionaste con violencia y ahí ocurre. Sucedió hace menos de 2 semanas si llegabas a las redes sociales, ya estaba en términos de tendencia Reina Isabel II BBC. Entonces te metías a Twitter a buscar o cómo murió la Reina Isabel II y la BBC lo está anunciando. No había información, no estaba en los sitios oficiales de la BBC, ningún periódico estaba manejando esa información, etcétera, etcétera. Pues no es, ¿qué ocurre? Te ponías a indagar un poquito y empezabas a hacer comentarios de los primeros usuarios de redes sociales ingleses, que fueron los que detonaron la información. Entonces, ellos lo que decían es que, sí, la reina Isabel en ese momento estaba enferma de COVID, estaba resguardada en sus habitaciones del Palacio de Buckingham, me habían dicho que había estado trabajando. Pues sí, tiene 95 años, y como muchas personas de 95 años, pues no está el mundo para tenerte la supervivencia asegurada, ¿no? Entonces, pues puede morir una reina con COVID a los 95 años en su habitación, pues sí, seguramente. Entonces, a la hora de escarbar un poquito, resultó que la gente había visto que la BBC había cambiado su logotipo de Twitter y de Facebook, o sea, las letras BBC, con fondo negro. Entonces, estaba de luto. Si la BBC estaba de luto, eso significaba que estaban a punto de redactar el boletín de prensa que dijera, mundo, la reina ha muerto, viva el rey, ¿no? Claro. Va a ascender su hijo Carlos. Y así como te quedabas a decir, ¿cómo? O sea, si la BBC no ha dicho nada, o sea, eso es alguien que alguien empezó a interpretar y decir, no, o está es negro, está de luto. Estamos hablando de usuarios occidentales, porque finalmente, si fueran chinos, pues el luto para los chinos es blanco. Entonces, la BBC con fondo negro, pues para ellos no hubiera sido absolutamente ninguna cosa de luto por una cuestión cultural. Y resulta que los que habían dicho que la reina Isabel seguramente había muerto y la BBC lo iba a anunciar, era por un cambio del fondo de la pantalla de Twitter. O sea, me lo supongo. Entonces, es esos momentos de acelerarse y dar por hecho una interpretación que dijo alguien que ningún medio oficial lo había abordado, etcétera, etcétera, pues es parte de cómo nuestro mismo acelere de ser humano, nuestro mismo Claro. acelere de likes, de esto, etcétera, etcétera,
nos obnubila de hacer esos pasos, de verificar y validar la información que estamos consumiendo o que pretendemos compartir. Así es ella, es, ¿no? Importantísimo, tanto en la parte que nosotros, y valga, nosotros nos seremos emisores en un momento dado, y por el otro lado, pues también seremos receptores. Entonces, tanto para el papel de emisor como para el papel de receptor, tenemos que estar muy conscientes de todo este tipo de situaciones y sobre todo actuar con una impresionante responsabilidad a la hora de compartir eso. Licenciado José Quintanilla Benita, pues ya se nos fue la media hora de nuestro programa el día de hoy. Redes sociales se informan o desinforman. Seguiremos platicando con Pepe. Esperemos más adelante seguir tratando este tema con él. Y bueno, infinitamente agradecido, Pepe, por haber estado aquí en Mundo Ciudadano el día de hoy. Nos vemos aquí contigo, con tu público, y seguimos en redes sociales, en Twitter como @Pepe Quintanilla. Ahora sigue todo pegado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Pepe. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que sintonizaron el 94.9 FM o texsoundsradio.tech.mx. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 3:30 de la tarde, por aquí por nuestra estación Tech Sounds Radio. Muchas gracias a Ricardo y a todo el equipo que hizo posible esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Sergio León Carabeo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós. Mundo Ciudadano termina ahora. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Listo. De las 3:30 horas, Tech Sounds Radio 94.9 FM presentó Mundo Ciudadano con Sergio León Carabeo y Mónica Burnes.